Hola, mi nombre es Rosario Green y me dedico a la asesoría y composición de muros. La clave del éxito de esta especialidad está en escuchar las necesidades de mis clientes, para así lograr que se identifiquen con los espacios que les creamos. Un cuadro cobra vida en la pared, especialmente en un conjunto, combinando formatos, colores, materiales y factores externos como las luces y las sombras. Un espacio bien resuelto es aquel en que la decoración no tiene una connotación banal, sino que tiene la capacidad de transformar un lugar lindo en un lugar que te invite a vivir en él. En este curso de doméstica aprenderás diferentes alternativas y consideraciones para decorar con cuadros. Como proyecto final haremos una composición de cuadros para así decorar uno de los muros de nuestro hogar. Te demostraré que todo se puede enmarcar, desde fotografías hasta objetos. Te daré algunos de mis mejores trucos para lograr enmarcados geniales, probando además distintos fondos dependiendo del espacio donde se ponga la obra. Veremos la importancia de conocerse uno mismo y las personas con las que trabajamos, y así poder decorar en función de las características y necesidades de cada uno. Veremos distintos tipos de muros y espacios, y te daré algunas sugerencias para enfrentar el trabajo en cada uno de ellos. Te enseñaré qué son las composiciones tipo muro-galería y las series, y así lograr una decoración armónica para cada tipo de composición. Te invitaré a mi casa y pensaremos cómo resolver el muro del comedor. En base a los cuadros que ya tengo, te mostraré las principales consideraciones para poder componer con ellos, para que finalmente armemos un muro-galería que dialogue y que te identifique con el espacio. Al final de este curso sabrás cómo componer los muros de tu casa para lograr ese espacio en que siempre quisiste vivir. Para hacer este curso solo debes tener ganas de aprender y motivación para redecorar tu hogar. En la práctica deberás tener siempre a mano una cinta de medir, lápiz, regla, papel craft y obviamente un muro.